Oigan, voy en búsqueda de un contacto que me pasó una amiga que conocí en Palomino. Es una persona de una de las 4 comunidades que habitan acá en la sierra. Uy, hermano, qué pena, yo di una vuelta a comprar. ¿Cómo está? No, como yo entré por allí. Bienvenidos al territorio ancestral del pueblo Wiwa, comunidad Seyamaque. Acá vamos con un hermano ahí de la comunidad. Oigan, es curioso cómo es la vida, ¿no? Yo estaba en Palomino en unas clases de salsa en un bar y ahí conocí a Andrea, una chica colombo-canadiense, quien ha tenido la oportunidad de compartir con ellos, con esta comunidad. Pues le comenté mi proyecto, lo que yo estaba haciendo y le gustó. Entonces pues me comunicó acá con esta comunidad para poder venir a conocerle y apoyarles, porque ellos quieren pues tener más contacto con la gente. Ellos sí están más abiertos a que el turista entre y conozca, porque ellos sí tienen sus bailes, sus tradiciones que están abiertos a compartir. Así que bueno, aquí vamos a esta hermosa comunidad. Vamos a ver cómo nos sorprende, amigos. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Los saludo desde la comunidad Wiwa Arimaca y me encuentro acá con Abimacu. Él es Abimacu. Muchas gracias por recibirnos acá en su comunidad. Él es una de las cabezas principales de este hermoso lugar. Abimacu, cuéntenos un poco sobre usted, sobre su comunidad. ¿Cuántas personas viven acá? ¿Cuántas comunidades están alrededor de esta área? Cuéntenos un poco de esta hermosa cultura Wiwa. Bienvenido Viajar y Pun. Sí. Pues muy contento por tu visita acá en esta llegada en la comunidad de Seyamaque Arimaque. Es una comunidad que se encuentra ubicada en el municipio de Libuya, corregimiento de la Punta de los Remedios. Es una comunidad nueva, tiene 10 años de haber Establecido acá. ubicado en este punto, en este sitio. Y estamos organizándonos. Alrededor hay 4 comunidades más con este 5. Hay una aproximada de 1.700 personas. ¿Y aquí cuántos hay? Y en esta comunidad hay 600 habitantes, 600 niñas, niños, mujer, hombre, anciana y anciana en general. Y somos una comunidad Wiwa. Nos representa la organización Wiwa Chipumayombo Uncuana Tairona. Estamos muy dispersos desde el Cesar, Guajira y hasta acá, pero es una comunidad muy tradicional que estamos fortaleciendo. Todas 5 comunidades son comunidad tradicional. Estamos entrando en un espacio, este espacio se llama Cayuimac. ¿Cayuimac? Cayuimac, que se llama en este espacio. Y vamos a llegar ahí en el centro de decisiones, en este lugar. En este lugar, donde aquí están los espacios donde se sientan los mamos. Y cada uno, el que se siente, tiene la jerarquía y depende de la jerarquía se sienta. Y esta piedra es el famoso Cayuimaque. Y usted verá aquí 3 dibujos distintos. Este es el bastón del mando, que este es Gonkka. Este, lo que ve usted en el medio, es Adema Mayuisa, que es el sol. Y este acá, Serashqua, el Unguma, es a donde se reúnen los hombres. Todos los hombres, desde las autoridades, los aprendices, los mamos menores, los cabos mayor y menor, la autoridad mayor y menor. Este tejido Este tejido es de la mujer.
mujer, en vertical y como en zigzag. Y el tejido de esto Este es el tejido. es de los hombres, a donde el poder de las autoridades funciona adentro de esto. Ahora le indicaría cómo está la hechura adentro. Fíjese que lo de la mujer, usted no le va a encontrar mucho palo adentro. Ushui se llama la casa. A donde las mujeres educan a las menores, a las niñas. Entonces, vamos a mirar. Tiene doble puertas, tiene el tejido doble. Esto se llama mankashi. Mankashi. A donde se sientan todos los miembros, los bunamas, que no tienen decisiones, solamente opinan, pero no tienen decisiones. Aquí se sienta las autoridades centrales en este lugar. Aquí se sienta la autoridad menor en este lugar. Aquí se sientan los cabos. Allá en los rincones ya los mayores en el primero. Y te darás cuenta acá arriba, mira, acá tiene 2 palos dentro. Sí. Tiene 2 fuegos, que no está a la mitad, sino cada lado derecho e izquierdo. Y tiene como 4 pisos, es decir, 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene 4 poderes. Y el que bautiza esta casa no es cualquier mamo, es un poderoso mamo, porque si no, la naturaleza le cobra enseguida. Puede ser que se muera el mamo, se puede enfermar, alguna gravedad muy seria. Por eso este fue bautizado un mamo muy poderoso y funciona de esta forma. Acá están las puertas de los hombres, siempre debe tener 2 puertas. 2 puertas. Listo. Y aquí están los guardias que están salvaguardando para que la gente no salga y no vaya a hacer desorden cuando estamos reunidos. Ceremoniales no debe permanecer sin fuego. Siempre eso es la vida de una casa. Y siempre debe permanecer. Y acá están las urragas, acá le llaman urragas. Son sus casas pues tradicionales, cada miembro tiene que tener su propia casa. Y algo interesante es que acá no son circulares ya, sino son cuadradas. Como pueden ver, si algunos vieron los videos pasados, cuando estuvimos en otra parte con los Kogi, es una gran diferencia acá con respecto a los Wiwa. Bastante interesante que cada comunidad maneja su propio estilo, por más parecidas que sean. Vean. Este espacio donde estábamos se llama Cayuimac y abajo se llama Secúmena, es otra parte de la comunidad. Y lo interesante acá de los Wiwa es que ellos pues quieren abrir puertas a que todos nosotros podamos venir a conocer lo que hacen, ¿cierto, Abimacu? Sí, estamos invitando a todos los hermanos, bien sea del exterior, de Colombia y de otras partes, lo invitamos a conocer y aprender de lo que funciona el saber ancestral, tradicional en nuestro territorio Wiwa, que realmente es una comunidad que estamos en vía de extensión, pero estamos trabajándole para poder fortalecer, multiplicar la sabiduría, que esto no se pierda. Ahí está, amigos, ahí está, para que los que quieran venir, pues obviamente les dejaré la información y ya cada quien pues arreglará su estadía. Acá ellos ofrecen pues su dormida, su comida y otro tipo de cosas, parceritos. Amigos, y como ustedes bien saben, acá las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta son muy conocidas por sus artesanías. Aquí estoy con una de las mujeres más importantes acá en este tema, que nos va a explicar un poco de lo que ella hace, de sus productos, de todo lo que ella teje y elabora. Entonces cuéntanos un poquito. Hola, mi nombre es Lunecan, mi nombre nativa. Aquí les vamos a mostrar un poco de las mochilas artesanas Wiwa, elaborada por mujeres Wiwa. Okay. Esto va a los hombres a recoger nuestras hojas para teñirla y la teñimos nosotros. Este también es lo mismo, pero este es teñido por concha. Por concha de mar. Por concha. Oigan, interesante porque esto se vuelve un trabajo muy colaborativo, ¿no? Entre hombre y mujer. Pero después de ese proceso,
nosotras las mujeres seguimos con este proceso de sacar fibra por fibra. Creo que se llama así. No tengo tan claro el español, pero ahí va. Ok, está bien. Este es el proceso que hacemos. La fibra que yo voy a sacar de la mochila. Tengo que sacar suficiente de esta forma hasta en donde yo pueda obtener una mochila. Después de eso hago este proceso. La voy hilando en mi pierna. Voy haciendo este proceso hasta obtener la cantidad para formar una mochila, un bolso, como lo puedan llamar, pero nosotros lo llamamos mochila. Oigan, es un trabajo bastante largo, es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿cierto? Claro que sí. Por ejemplo, ya aquí tengo esta fibra, tengo que tener el suficiente. Después de eso tengo que empezar a tejer, que se inicia desde acá. Desde acá abajo, de la parte muy abajo, después empieza a subir y voy haciendo este procedimiento, lo que hago aquí. Huequito por huequito o ojito por ojito, como se le puede decir. Voy haciendo esto hasta terminar la mochila que esté terminada. Esto se lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Siempre nosotras las mujeres nos dedicamos de noche. De hilar el proceso que hice anteriormente y siempre lo hacemos de noche. Nuestras mamás, nuestras abuelas nos enseñan a partir desde 5 años. Oigan, es un proceso muy bonito, es un arte esto que hacen ellas, para que cuando ustedes vengan acá se lleven su muy buen recuerdo de la cultura wiwa, de todos los lugares donde ustedes visiten acá alrededor de la sierra, para que valoren estos procesos tan bonitos y pues se lleven su muy buen recuerdo y pues lo más importante, apoyen a estas hermosas culturas. Seguimos, parceritos. Estamos viviendo una noche muy bonita. Están bailando acá sus danzas típicas de la cultura wiwa. Esta ya es un poquitico más movida. Me encuentro acá con Luntana. Luntana hace parte acá de la hermosa comunidad Arimaca. Luntana, ¿qué acabamos de escuchar? Cuéntenos un poquito. Muy buenas tardes y buenas noches. La música que acabamos de escuchar es propia, no lo podemos decir tradicional, porque esto viene desde la raíz donde venimos, y la primera que escuchamos es en Shikakebi, que es música más que todo cultural, donde utilizamos para hacer pagamentos rituales, todo a través de la música hacemos la ofrenda a la madre tierra, las aves, la naturaleza, a todo lo que tenemos alrededor. Mucho más calmada, ¿no? Sí. Y la que escuchamos, que es la gaita, es la un última. poco más, la última, eso es para distraer, para ponerle ya más unir, ambiente, más ambiente, que la gente baile, para parejas. que la gente baile en pareja, en todo, para amanecir. Ok. Oigan, interesante acá la música, los bailes de la cultura wiwa acá en la comunidad Arimaca. Tienen que venir a conocer esto, amigos. Aquí lo esperamos, Arimaca Dibuya. Excelente. Este representa mujer, este representa hombre. Y le llamamos Damburu. Dam es la fuerza, Bu es nacer y Ru ese es el espíritu. Por eso cuando uno recibe este Damburu ya es adulto. Un niño o un joven de 18 o 20 años que no tiene este objeto tradicional no es un adulto todavía, porque no lo tiene. Y esto es un símbolo a donde representa, siendo este mujer y este hombre, cuando está escribiendo, está haciendo así, está escribiendo el pensamiento.
y lo recibimos durante 9 días, 9 noches. ¿Por qué recibimos eso? Porque en el vientre cuando estuvimos duramos 9 meses para nacer. Entonces un día representa un mes y los 9 meses es 9 días. Oigan, no, qué reconfortante es bañarse con esta delicia de agua proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Recargamos energías. Uf, muy bonito, muy bonito. Yo los saludo por acá, en medio de esta hermosa papayera. Vean cómo están esas papayas esperando a que todos vengan por acá a degustar su paladar. Esa es la tarea para iniciar el día, encontrarnos una bonita papaya para desayunar. Esto es la comunidad Wiwa acá en la Sierra Nevada, por los lados de Ibuya. Les voy a dejar por ahí toda la información también, obviamente, para que no se pierdan este lugar. Vamos a llevarnos esta de acá. Bueno, creo que esta o esta. Vamos a ver. Esta está un poquito dañada, pero esta parte de atrás está buena. Amigos, no fallamos, vean. Esta delicia. Oigan amigos, se llegó el momento de despedirnos de acá, de la comunidad. Estoy acá con la Wimaku. Muchas gracias por recibir a la familia de Viajar y Punto en esta comunidad tan bonita. Cuéntenos, háganos una invitación a todos para que vengan a conocer, se animen a venir a compartir con ustedes, con su comunidad. Pues, hermanas y hermanos, a través de Viajar y Punto, los invito a este espacio de secúmena, a conocer, a compartir conocimientos, ideas, sanaciones, retiros, trabajos tradicionales, wiwa, a compartir también gastronomías de pancoger en el espacio. Acá cerca queda el río y los invito a que nos conozcan, que la reseña histórica, qué es Etnia Wiwa, cómo es este espacio, en qué sector nos encontramos, por qué se llama Tecú, porque hay muchos problemas de minerías y todo eso. Es un espacio muy sagrado, entonces lo invito a todos los rincones del país, del mundo, las hermanas, los hermanos que se encuentren en diferentes partes. Mi nombre es Abimaku Duguetuga y en español pues José Martín Barros. Muchas gracias por escucharme y atenderme este mensaje. Oigan, muy bonito, muy bonitas estas palabras, lo que hacen acá en esta comunidad, como son los Wiwa, como reciben a la gente. Es un espacio para todos, para que todos vengan a compartir. Eso es lo bonito y lo que ellos quieren implementar, ¿no? Que hoy Occidente, la gente de afuera vengan y compartan y tengan un muy buen tiempo acá. Alimentación, hospedaje, pasadías. Bueno, ustedes pueden cuadrar acá con la gente según su itinerario. Parceros, seguimos, nos despedimos de acá de esta comunidad. Vámonos pues. Acá lo esperamos. Muchachos, curiosos.